Bienvenidos a otro punto de vista. Es un placer conectarnos con ustedes a través de este medio masivo de comunicación. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Hablaremos sobre la importancia de la Iglesia, del Evangelio, en la formación y en la siembra de principios y valores en la vida de los niños y en su crecimiento, en la vida de nuestros hijos o de nuestros niños. Hace algunos años esto no tenía ninguna trascendencia, no había ningún problema. Los padres se encargaban de la formación espiritual, de sembrar principios y valores, y los maestros en la escuela se encargaban de la preparación académica y también ajustes en la disciplina para el estudio. Pero de un tiempo acá todo cambió y notamos con mucha preocupación que los gobiernos o los estados quieren apropiarse de los hijos o de los niños para sembrarles ideologías que riñen contra la Biblia, riñen contra la formación de nuestros valores cristianos. Entonces, ante esta arremetida de una ideología inmoral que quiere pervertir, ¿no es cierto?, el diseño original de la familia, que quiere subvertir el río natural de la biología y también ir en contra de la ciencia natural. Pues ahora la Iglesia tiene un rol preponderante en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Podemos decir, sin lugar a dudas, que nuestros niños en el mundo entero están en un gran peligro. Y Dios nos ha colocado a nosotros para este tiempo. El día de hoy tengo invitados muy especiales y pensé en ellos por dos razones. Porque han crecido en la iglesia y todos mis invitados son hijos de pastores. Han vivido de cerca la iglesia y quisiera compartir con ellos, abordar con ellos cómo les ha bendecido la iglesia en su desarrollo espiritual, biológico, social y en sus carreras también. Ahora ellos son profesionales exitosos, gente realizada y están en diversos campos trabajando en lo que Dios les ha puesto como un ministerio o como el talento o don en lo que ellos han estudiado. Les voy a hacer la bienvenida, les voy a dar la bienvenida a todos, voy a preguntar, con el saludo va a venir una pregunta: ¿cómo les ha influenciado la iglesia? ¿Cómo les marcó su vida haber crecido en una iglesia? Empezamos por el pastor que está en Miami, en Tampa Bay, hermano el pastor Jerónimo Pérez. Saludos para el programa Punto de Vista. Nos dice cómo le marcó la vida de iglesia y el tener esa comunión en la casa de Dios toda su vida. Díganos, pastor. Mucho gusto, Pastor Moisés. Me da mucha alegría participar este tiempo con usted. Saludo también al resto de los invitados, como también a todos los que están observando y escuchando este precioso programa. Pues en relación a la pregunta, me hizo pensar mucho sobre esto. Y la verdad es que la iglesia, en mi caso personal, ha tenido una influencia, ha sido parte de lo que es mi vida, de lo que fue mi vida cuando nací, de lo que ha sido mi vida mientras estaba en mi etapa de crecimiento y ahora como adulto y como pastor que soy, como ya escucharon, soy hijo de pastor. Yo nací y mis padres ya eran pastores en ese momento y la casa donde vivíamos era la casa pastoral. En América Latina se conoce mucho, estaban pegadas las casas pastorales al templo. Y para mí, mi casa era una sola, el templo juntamente con la iglesia, y allí es donde nos movíamos, ahí es donde participábamos. Y influyó mucho en mí porque eso me ayudó a ver a primera mano, ¿verdad? Todo lo que estaba aconteciendo y cómo todo me enseñó a amar las cosas de Dios. Creo que esa es una de las cosas claves cuando nuestros hijos pueden ver lo mucho que nosotros amamos y lo maravilloso que es disfrutar en la presencia de Dios. Entonces ellos aprenden eso de nosotros, porque en primera instancia creo que nosotros somos los primeros que somos los maestros para con nuestros hijos. Y es que yo aprendí eso de mis padres, de los dos.
Es más, podría decirle que cuando yo acepté al Señor como mi Salvador personal, mi papá era el que estaba predicando. Me acuerdo que tenía entre unos, eh, eh, esta fue la primera vez, aunque yo ya me envolvía en la iglesia, yo participaba, pero sabemos de que el hecho de no ir a una iglesia ya me garantiza el ser salvo, tengo que reconocerlo. Y cuando yo entendí ese aspecto de la salvación y del pecado, fue un día domingo, me acuerdo muy bien, fue un segundo, tenemos dos, habían dos cultos, una en la mañana y una por la tarde. El culto por la tarde, un culto evangelístico, mi papá estaba predicando. Ese día el mensaje me tocó mucho en mi corazón y mi papá al final, como siempre hacían los cultos evangelísticos de los domingos por la tarde, hizo un llamado y dijo, todos aquellos que quieren recibir a Jesucristo como su Salvador personal, levanten su mano. En ese momento yo no pensé, uy, ¿qué van a decir la gente porque soy hijo de pastor? Ni pensé, uy, me van a menospreciar porque soy niño, porque yo había visto a otros muchachos más o menos de mi edad aceptar a Cristo. Y yo levanté mi mano y cuando mi papá me vio, volteó y me dijo lo mismo que le decía a los demás, Dios te bendiga. No me regañó, uy, que le baja la mano, tú eres hijo de pastor. No, porque eso era un paso que todos nosotros tenemos que dar. Eh, y levanté la mano cuando él invitó a que pasáramos al frente. Yo pasé, hice una oración pues así me desenvolví, crecí. eh, eh, Desde una edad muy pequeña me envolví en el canto, me volví en la escuela dominical, que es creo que una parte importante en el desarrollo en mi vida, en el Ministerio de Jóvenes. Pues bueno, eh, yo conozco, eso es lo único que conozco, la vida que he desarrollado y déjeme decirle, no hay cosa más preciosa, más hermosa en relación a ello. Solo voy a decir, no sé cuánto tiempo, perdone que estoy tomando mucho tiempo, pero permítame decir esto oído, pues para darle lugar a usted y a los demás. Mi papá hubo un tiempo que se fue de evangelista, el Señor lo llamó, le pidió que dejara la iglesia, fuera evangelista y pues se fueron por varios meses y en una de esas campañas me invitó a mí, me dijo que fuera con él y allí comencé yo a ver la preparación ministerial, el tiempo de que él andaba con un grupo musical, el tiempo donde se reunían durante el día para ayunar, para orar, para la preparación, el estudio de la palabra, luego la administración. Yo era parte de ello, me tomaba parte de ello y comencé a cantar, me invitaban a cantar. Casi no podía, era pequeñito, me tenía que subir en una silla para que los hermanos me miraran después del púlpito y cantaba y alababa y así me fui desenvolviendo y así fui desarrollando ese amor para con Dios y pues influyó en mi vida, influyó muchísimo ese tiempo del desarrollo, de aprender lo que es la iglesia, lo que es Dios, lo que es el ministerio y lo hermoso que es para servirle. Porque muchos conocen todo esto, pero no desarrollan un amor para servirle. Amén. Más bien tenemos un resentimiento que después de un tiempo lo tuve, pero eso es para otra ocasión. Yo conocía a su papá cuando llegó a Perú. Él trabajó en el programa de radio Avance, ¿no? Avance. Sí, señor. Yo conocí a él allá en Perú. Es una voz maravillosa de locutor de radio. Y yo lo conocía en esa faceta de comunicador social. Pero después, a conocer a usted, el pastor Jerónimo ha ministrado en su iglesia en Los Ángeles. Siempre que viene a California lo invito. Es una gran bendición con nosotros. Y cuando me enteré que su papá era el que yo conocía, pues me emocioné más. Pero él está diciendo algo. Dios no tiene nietos. Puedes ser hijo de un pastor. Si no tienes tu encuentro personal con Cristo, no eres salvo. Gracias, pastor. Tenemos a Norma Sandoval. Ella es egresada de la Pontificia Universidad Católica en el Perú, licenciada en arte y máster en edición y en consultoría editorial. Trabaja en las Sociedades Bíblicas del Perú. Normita, tu saludo y cómo te ha marcado la vida de iglesia y esa etapa tan linda de la niñez. Normita, Dios te bendiga.
Bueno, muchas gracias. Estoy muy agradecida de participar en este programa y saludo a todos los que están conectados con el programa Punto de Vista. Y bueno, el tema que nos convoca el día de hoy es muy importante. Bueno, así como ha compartido el pastor, la iglesia ha marcado toda mi vida. Nací respirando iglesia y hay dos etapas a nivel de iglesia local, ¿no? Cuando mis padres eran pastores, entonces conocí el alcance de la iglesia local como familia de Dios, en sus diversos ministerios, aprendí a sentirme parte de esa familia, ¿no? Y bueno, luego cuando mis padres ya su ministerio fue, digamos, en otras instancias de la obra a nivel nacional, en el Instituto Bíblico, conocí otra faceta de la iglesia nacional, ¿no? Ya en otra dimensión. Y lo interesante es lo que marca, creo que la vida de un niño que crece en una familia pastoral, es que es muy natural servir, porque estamos con nuestros padres yendo a todos lados, ayudamos en algo, compaginamos las separatas, algo tenemos que hacer. En el caso de mis padres, en el Instituto Bíblico, que prácticamente pasé allí casi toda mi vida, ¿no? Entonces, lo que marcó en mí es ese servicio integral, ¿no? De ver la formación de los jóvenes que venían a prepararse respondiendo un llamado, no solamente la preparación en el aspecto bíblico, sino todo el aspecto formativo, de carácter, de servicio integral. Entonces la iglesia marcó mi vida en ese sentido de servicio, ¿no? Y entonces cuando ya vino la etapa universitaria, entonces entendí que la universidad simplemente era el lugar que Dios proveía para desarrollar los dones que me había dado para servir. No era un fin en sí mismo ser profesional en tal o cual especialidad, sino que reconocer que Dios a cada uno nos ha dado un don que debemos desarrollar al máximo. Y para eso no hay límites, como siempre comparto con los jóvenes, todas las instancias educativas que Dios ha provisto en el mundo son para los hijos de Dios. Si tienes que tener una licenciatura, una maestría, un doctorado, el tema es cómo desarrollas al máximo esos dones que Dios te ha dado para servir. Entonces, en resumen, la iglesia tuvo una influencia muy positiva en mi vida, en mi desarrollo y en mi servicio, tanto como creyente, hija, esposa, madre, profesional, es decir, una influencia transversal en todas las instancias de mi vida. Gracias, Normita. Quiero añadir algo sobre el papá de Normita. Estoy haciendo esta dinámica para que no sea muy pesada la entrevista. El papá de Normita fue 2 veces o 3 veces, creo, superintendente de la Asamblea Nacional del Perú, a nivel nacional. Fue director del Glorioso IBAC, donde se formaron cientos de obreros que inundaron el Perú con el Evangelio bajo el poder del Espíritu Santo. También a su edad avanzada, mi cuñado ya era mi cuñado, ¿no? Normita es mi sobrina. El pastor Sandoval era contador público, ¿verdad? Pero a su edad avanzada decidió estudiar en la universidad y se graduó en la universidad. Mi cuñado, lamentablemente, el año pasado, ¿verdad? Partió a la presencia, o este año, o el año pasado. En 2019. Así, partió a la presencia del Señor, está ahora en gloria, pero ha dejado algo muy importante para la familia, y especialmente para mí. Gracias, Normita, por tus palabras, ha sido muy precisa. También tenemos a Betty Támara Ríos, 35 años como educadora, 25 años como directora aquí en California en una escuela pública y 20 años como pastora. Creo que tiene la autoridad para hablar de este tema y por eso la he convocado y es un placer
tenerla conmigo aquí. Betty, tus saludos y dinos cómo te marcó la vida de iglesia. ¿Cómo fue eso en tu vida? Muchas gracias por este tiempo para compartir. Me da mucho gusto de conocerlos a cada uno de ustedes. Y qué mejor tema para compartir ahora en este tiempo para nuestros jóvenes y para los padres, ¿verdad? Ya han hablado el pastor, Norma, y me recuerda mucho, es mi historia. Nací y crecí en un hogar cristiano. Mis padres fueron pastores y todavía están muy involucrados en el ministerio, aunque papá ya va a cumplir 90 años. Y me acuerdo, como decía el pastor Pérez, la casa era la casa pastoral, crecimos ahí. La iglesia yo la podía escuchar de mi dormitorio. Uno desarrolla esa conexión con la iglesia. Los cantos, si yo no quería la iglesia, yo escuchaba los cantos o tenía que bajar para estar en el servicio, ¿verdad? Pero ahora, mirando atrás, digo, wow, qué años más maravillosos que formaron mi vida. Me formaron la persona que soy, porque la convivencia con los hermanos, las enseñanzas, las diferentes actividades que mi papá como pastora hacía con los jóvenes, con los niños, todo eso uno lo va captando como hijo. Y uno dice, wow, ¿qué más uno piensa, verdad? Cuando sea grande, algo tendría que ser parecido a esto, porque uno está formándose en eso. Y es por eso la importancia de los padres y la importancia de la iglesia en la vida de cada persona. Me impactó mucho en desarrollar muchos valores en mi vida, sobre todo el amor a Dios, de ver cómo papá servía en la iglesia, de ver cómo él formaba líderes que amaran a Dios, que dejaban todo y se dedicaban a estar en las cosas de Dios. Me acuerdo los domingos teníamos 2 servicios, a mediodía salíamos a evangelizar, eso era cada domingo. Nosotros no conocíamos otra vida más que la iglesia, de la escuela, la casa, la iglesia. Esa era nuestra ruta diariamente. Entonces crecimos en eso, y cuando uno dice ahora, después que pasaron los años, dice, fue mi vida y lo sigue siendo ahora. Y ahora seguimos con nuestras familias igual, llevándolos a la casa de Dios, involucrándolos en las diferentes actividades, porque vemos los resultados. Cuando uno se involucra en la iglesia, los resultados son muy positivos para nosotros, ¿verdad? Y como hijos de pastores vemos muchas cosas, pero también aprendemos las buenas cualidades de nuestros padres como pastores. Vemos la necesidad de la gente. Me acuerdo que papá nos llevaba a hacer visitas pastorales y a veces eran muy lejos de la casa, a 1 hora, y nos decía, tienen que portarse bien, tienen que ser amables, tienen que conversar, y todo eso que nos instruían a nosotros, nos quedaba a que ser humildes, no pueden pedir otra cosa que no les ofrezcan, no digan que no porque les van a servir lo que ellos tienen y ustedes tienen que apreciar, ¿verdad? Lo tienen que comer todo, y era algo que teníamos que hacerlo, y ahora digo, wow, era instrucción tras instrucción, preparación. Y esas son las cosas que nosotros ahora hacemos en nuestra iglesia, cuando salimos con las familias, los hermanos, a los jóvenes. Te vas a comer, aunque no te guste, si no es la comida de tu país, te la vas a comer porque son hermanos de otros países, y uno lo que aprendió comparte, ¿verdad? Influencia positiva 100% en mi vida. La iglesia, la familia de Dios, desarrolló muchos valores para mí que soy lo que soy, yo creo, basado en todo eso. Gracias, Betty. Yes. Y también quiero añadir sobre su papá. Fue una persona que yo pude conocer cuando era adolescente, en los retiros que hacían en el IBA. Norma se va a recordar seguramente. En vacaciones se habían retiros. Y el pastor Támara tenía el ministerio del Espíritu Santo. Y mi hermana Ruby fue bautizado en uno de esos retiros con el bautismo del Espíritu Santo, y yo estaba mirando por la ventana al pastor Támara. Estaba muy joven el pastor, y así que es un pastor que ha sido muy importante en el Perú, y también acá en la iglesia donde ha pastoreado, donde pastorea por muchísimos años. Y bueno, ahora sí, al más joven, mi hijo Moisés Enrique. No se mencione la edad. Mi hijo Moisés Enrique, él es egresado de Azusa Pacific University en 2 carreras, en historia y en español.
y es también líder en alabanza en nuestra iglesia Vida Abundante. Y Moisés, ¿cómo te marcó la iglesia? Tú también creo que tienes ahí mi historia, ¿no? Pero de repente algo pasó contigo en el tiempo que nos estás acompañando en la iglesia. Sí, bueno, primero un saludo a todos los que están viendo el programa. Es una alegría estar aquí con ustedes y también con los invitados. Me relaciono mucho con lo que están diciendo, sus historias y sus experiencias, porque yo también viví lo mismo desde bebé en el Perú, después a venir acá a Estados Unidos y tener la semana llena de actividades de la iglesia, de servicios, de llamadas de hermanos con necesidades, de ir a visitar, de hacer, de tener la vida 100% envuelta en la iglesia. Y como dijeron todos, es una experiencia que en realidad marca tu forma de ser, cómo piensas, cómo actúas, cómo ves el mundo, cómo ves las necesidades de las personas, de la comunidad. Yo pienso que la iglesia es, como dice la palabra, es luz para el mundo, es la sal de la tierra, y a mí me impacta mucho pensar en el ejemplo de mis padres, siempre ayudando a las personas, yendo a visitar a los enfermos, y eso se queda pegado en la mente de uno. Y la iglesia tiene un valor inmenso para la mente de los niños, porque te introduce a Jesús, te introduce al Creador, te introduce al que pagó por nuestros pecados y te marca para siempre. Por eso yo pienso que es lo más valioso que los padres pueden dar a sus hijos, es la iglesia. Gracias, Moisés. Gracias, muchas gracias. Dice un pensamiento: la mano que mece la cuna es la mano que mueve el mundo. ¿Qué legado les han dejado sus padres como pastores? Destaque una virtud que nunca van a olvidar, ¿no es cierto? Que nunca jamás se le va a ir de su mente. Por ejemplo, mi padre no fue pastor, le decía antes que mi padre fue un diácono de la iglesia, pero yo nunca me olvido, todos los días, antes de ir a trabajar, mi papá, 5 de la mañana, en la esquina de la sala, estaba orando, y lloraba mi papá, orando. Se levantaba, alguna vez se lo observé, sacaba sus pañuelitos y sacaba las lágrimas, se iba a hacer ejercicio, se lavaba y se iba al trabajo. Eso era su disciplina de todos los días. Yo nunca me olvido de eso. No sé qué legado le han dejado sus padres y qué virtud de sus papás pastores. Qué privilegio de ustedes, ¿no? Tener papás pastores. ¿Qué virtud nunca van a olvidar? Empezamos por Miami. Pastor Jerónimo. Wow, me la puso un poco difícil porque hay varias cosas que... Escoja una. Le voy a dar una y con algo extra. Lo extra es que una de las cosas que aprendí es lo paciente y lo tranquilo que es mi papá. Esa es una de las cosas. Pero en el campo de lo personal, su personalidad, que eso también influenciaba en su ministerio. Pero lo otro, y esto en el campo ya de lo espiritual, la oración. Mientras usted estaba diciendo eso, eso es algo que me impactó. Y ¿sabe qué? Lo más interesante es que mientras crecía tal vez no lo entendía muy bien, pero de un momento a otro se hizo tan natural en mí eso de la oración, y lo veo cuando veo retrospectivamente, cuando era niño, eso era lo de mi papá, el énfasis que ponía en la oración, y todavía cuando estuvimos creciendo, estábamos adultos, les decía antes de que entráramos al programa, mi papá y yo tuve un privilegio una de las iglesias que estaba pastoreando, la planté junto a mi papá. Esa ya ahora, gracias por la bendición de Dios, ha crecido y la plantamos juntos. Y él tiene una frase en relación a la oración que la iglesia también se lo ha aprendido y yo lo he aprendido, y donde quiero que voy, si cabe la oportunidad, la menciono. Y es en relación a la oración. Y él dice: la oración funciona. La oración funciona. La oración funciona. La oración funciona. Y si hay en el aspecto de todo espiritual, una de las virtudes es en eso de la oración, en lo cual ha sido clave para mí. Por muchos años he tenido un grupo de oración todos los días, orando en la madrugada.
y todo lo como me he envuelto en eso, he aprendido. Y eso es clave para el donde estoy ahora y el ministerio que estoy desarrollando. La oración funciona. Sí, Anótenlo. señor. La oración funciona. Qué lindo. Funciona. Gracias, pastor. Increíble. Normita, ¿qué legado te ha dejado tu papá? Yo sé que mucho. Y quiero decir algo más. Mi hermana, la esposa del pastor Sandoval, tiene ya 85 años. Ella ha quedado como pastor en la iglesia y me encanta verla animada y trabajando en la obra del Señor. Así que, Normita, sobre Ernesto, mi cuñado, ¿qué legado te ha Bueno, dejado? gracias por la oportunidad tan hermosa. Creo que todos nos sentimos tan privilegiados de esta oportunidad de poder honrar a nuestros padres, ¿no? Porque no todos a veces tenemos esa oportunidad de poder agradecer a Dios por la vida de ellos y compartirlo con muchos, ¿no? Entonces, yo doy gracias a Dios por mi padre, el pastor Ernesto Sandoval, y mi madre, Isolina Leca de Sandoval. Lo menciono a los dos porque ellos han sido inseparables, ¿no? O sea, si yo tengo una idea de lo que es el pastorado, el servicio, siempre los voy a ver juntos, ¿no? Entonces, el legado puedo yo, digamos, resaltar ahorita a mi madre, es ese amor incondicional a mi papá, el estar junto a él, anticiparse, estar atenta a lo que él necesitaba para el desarrollo del ministerio, prepararse para poder apoyar en la obra del Instituto Bíblico, en el pastorado. Entonces, lo que yo, el legado que tengo de mi madre es ese amor incondicional, es la sabiduría en el consejo y una mujer multitarea, ¿no? Entonces, eso me fortaleció a mí a que era posible porque yo veía a ella corriendo, enseñando música, luego venía, preparaba la comida, luego salía a preparar los grupos que iban a salir el domingo, luego haciendo el menú para los 80 alumnos internos en el IVA. O sea, esa es la idea. Entonces, en mi servicio, eso es lo que ha marcado, que puedo hacer varias cosas a la vez y bien, ¿no? En el caso de mi padre, lo que impactó en mí es su vida devocional, ¿no? O sea, es así como el pastor menciona ese tiempo de oración. Yo tengo en la memoria muy fresca pasar por el estudio de mi papá, su oficina, Sí. y él de rodillas, leyendo la palabra y llorando. Todos los días a las 5 de la mañana yo podía pasar y verlo, y eso digamos, me hacía sentir que tenía una cobertura, tenía una protección. Papá estaba orando por todos. Entonces, eso fue muy importante para mí. Algo que marcó también en mí es su vitalidad para el aprendizaje. Para él no había edad para aprender algo nuevo. Su vitalidad, un hombre visionario. Él, como mencionó mi tío Moisés, él fue a la presencia del Señor el año pasado, en septiembre, pero cada vez que yo me encontraba con él, él tenía un proyecto, tenía un encargo para mí. Le decía, papá, calma, esto requiere otras cosas, pero él tenía todo escrito, tenía algo escrito para la Junta Ejecutiva Nacional, esto hay que compartir con el superintendente, hay que ver la minuta, cómo estarán las iglesias. Entonces era una persona muy vital. Y una semana antes de partir, él llegó a entregar un escrito para el libro del centenario de Asambleas de Dios. O sea, él, una persona muy lúcida con toda toda la memoria de Asamblea de Dios. Entonces, un legado de mi padre es la vida devocional, la vitalidad para el aprendizaje y los proyectos. Y otra cosa importante es su actitud muy positiva, ¿no? Mi tío recordará, nunca él habrá podido escuchar una queja, siempre era gracias a Dios, vamos a salir adelante, todo va a ayudar para bien. Aún cuando en los últimos años tuvo dificultades de salud, siempre estaba con una sonrisa y con una palabra de bendición al Señor. Y el lema que nos ha dejado a todos es,
Siempre adelante con Cristo, ni un paso atrás. Ni un Entonces, paso atrás. Amén. Gracias, Dormita. eso es. Entonces, Gracias. ese legado en resumen de mis papás. Sí, ni un paso atrás, siempre adelante. Betty Tamara, ¿cuál es el legado que deja el pastor Daniel en tu vida? ¿O qué virtud nunca vas a olvidar de él? Bueno, así como estaban platicando todos los demás, mis padres han sido una pareja que han trabajado juntos. Sí, Ellos dos han sido pastores desde muy jóvenes y a los dos yo puedo verlos que han sido pastores. No él, sino los dos, ¿verdad? Mirando a ellos, voy a decir algo que es común, es el compromiso que yo miré en ellos. El compromiso, no había nada que los pudiera parar para que ellos no lograran lo que ellos querían para la obra. Hemos hablado de la vida de oración. Papá, como dijo el pastor Leca, papá era muy grande en el desarrollo espiritual de las personas, en el del mismo, en el de sus hijos. No había día que no nos hacía tener un devocional. Por lo cual ahora yo soy muy grande en la devocional también para con mi familia, y eso es lo que yo enseño a los padres, porque eso es lo más importante, desarrollar una vida devocional diaria. Papá era grande en los ayunos, en los retiros. Cuando converso con personas ahora, todos me recuerdan, me dicen, es que nosotros estábamos tan involucrados de jóvenes en los retiros con tu papá, es que nosotros no estábamos en otra cosa más que en los retiros, en los ayunos. Era algo, tanto en Perú como aquí en California. Él ha abierto 2 iglesias aquí. En la última iglesia él estuvo pastoreando 37 años, me parece. Y también es la vida espiritual muy positiva, muy auténtica en las iglesias. Entonces es el compromiso que él ha puesto en el ministerio, la responsabilidad como pastor de ver que las personas desarrollen esa vida espiritual, porque sabemos que si tenemos una vida espiritual, vamos a tener lo que como cristianos buscamos, ¿verdad? Tener a Dios en nuestro corazón diariamente. Otra cosa es el servicio. Yo miraba a él que él tenía un corazón muy humilde de servir. Para él no había cualquier cosa no lo podía impedir. Tanto como pastor, llegó a ser superintendente aquí también de nuestra área, y él estaba enfocado en todas las diferentes, era el compromiso, el servicio. Yo miraba como él iba más allá de lo que él podía hacer. Aún en sus años, en los 80s, 83, 84, él estaba muy involucrado. Tanto, igual con mi mami, los dos juntamente, ¿verdad? Eso es el servicio, es el compromiso, es el amor a Dios de desarrollar esa vida espiritual, no solamente en nuestra familia, en sus hijos, sino en todas aquellas personas con las que él servía. qué lindo, Betty. Me gusta lo que estás aportando. Qué legado, ¿no? No sé si Moisés quiere decir algo. No te limites porque está acá. Moisés es mi hijo. A ver, algo que ha marcado tu vida, nuestro compromiso pastoral o como padre. Sí, muchísimas cosas, como dicen todos. Se me viene mucho a la mente, pero estaba pensando mientras estaban hablando mis hermanos, y me recuerdo mucho en la transición que hicieron ustedes, tú y mi mamá, al venir de Perú a Estados Unidos y empezar una obra de la nada, cuando teníamos ya la iglesia en el Perú ya consolidada, con muchos años, con una base, una fundación, y venir acá y empezar de la nada, y todas las experiencias que vivimos, como el Señor estuvo ahí con nosotros, y eso resalta la fe de ustedes y también del apoyo que siempre me dieron a mí. Siempre me alentaban a desenvolver mis talentos, mis intereses, y siempre me decían, nosotros te apoyamos. Si quieres hacer algo en la música, te apoyamos, ahí estamos contigo. Apoyamos al Ministerio de Alabanza. Con los jóvenes, apoyamos al Ministerio de Jóvenes. Apoyamos tu carrera en la universidad. Siempre me apoyaron, siempre me dijeron que lo podía hacer, siempre me dieron oportunidades en la iglesia, fuera de la iglesia. La fe, el servicio, siempre estar atentos y amar a los hermanos y estar ahí siempre, y la familia. Siempre tengo eso en mi mente, que mi papá, al igual que mi mamá, honraron mucho a sus padres, y eso
marcó mucho y sigue marcando mucho y estando en mi memoria. Mi papá siempre habla de cómo él estuvo con mis abuelos hasta sus últimos días aquí en la tierra. Igual mi mamá siempre honrando, amando y estando con sus padres también. Y eso es algo que, un ejemplo grande y un legado esos son cosas que se van a quedar a mí para siempre. Gracias, Moisés. Sí, sí, vas a tener una bendición esta semana. Gloria a Dios. Pasamos a un tema muy importante. Está cambiando esta pregunta, la tercera pregunta. ¿Por qué la familia es tan peligrosa para los estados y los organismos internacionales que se mueven desde la ONU y la quieren desnaturalizar, la quieren bombardear, la quieren destruir? ¿Por qué la familia es tan peligrosa para estas nuevas corrientes que están invadiendo el mundo y también nuestras iglesias? No sé si alguien quiere decir algo sobre el por qué no tenemos que permitir que el Estado se apropie de nuestros hijos y por qué la iglesia surge como un impedimento. ¿Por qué es tan peligrosa la iglesia para estas nuevas corrientes que quieren destruir a la inocencia de los niños? No sé si empezamos con el pastor. Pastor, usted es el que me está ayudando bastante. Pastor Jerónimo, ¿por qué la familia es tan peligrosa para los gobiernos anti-Dios y anti-moral? Bueno, mi hermano, creo que hay varias razones, pero permítanme darle cuando menos tres en ese aspecto. Una, porque creo rotundamente, y lo vemos a través de las escrituras, que la familia es un reflejo de Dios, ¿verdad? La familia es un reflejo de Dios. Primero porque Dios fue, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, en que instituyó el orden familiar como el orden matrimonial. Además de eso, en la familia está representada la unidad de lo que representa Dios. Y la familia es lo que hace sólido y lo que hace base a una sociedad. Entonces, cuando hay una familia cristiana que tiene fundamentos cristianos y ha aprendido y reconoce estos valores y reconoce la importancia en ese aspecto, entonces el gobierno le parece, tiene que ir en contra, por eso es que han tratado de diferentes maneras de desarmar, de deshacer a la familia, comenzando con en el aspecto de quiénes son la pareja que se une, ir en contra de lo que Dios ha dejado instituido, comenzando en relación a las facilidades que han dado en relación al aborto. Entonces, eso nuevamente, ir en contra de lo que Dios ha instituido. Y las razones creo que es para poder manejar y controlar lo que ellos quieren poner, sus ideales, y por eso le viene a ser un estorbo al gobierno en varias cosas de la iglesia. Y por eso quieren, lo que ha estado sucediendo, han venido a tratar de educar, ¿verdad? Educar o más bien reeducar a nuestros hijos en las escuelas, en las universidades, a través de los medios masivos, tratando de implementar y de dejar y abandonar los principios como Dios dejó instituido a lo que viene siendo la familia. Entonces creo que ese aspecto le es un estorbo. En el segundo aspecto es cuando es en el campo de lo que representa la familia para con Dios. Eso viene siendo otro aspecto importante y estorbo para el gobierno, ¿verdad? Y sobre, como dije hace un momento, sobre todo el tener control en relación a esto. Gracias, pastor. Normita, ¿qué debería hacer la familia para contrarrestar estos ataques contra los principios bíblicos? Bueno, lo que se preguntó o se estaba proponiendo es sobre por qué el Estado y los gobiernos tienen a la familia de repente en la mira. Escuchamos muchas voces en distintos lugares y
con pensamientos que confunden, ¿no? En vez de clarificar las cosas, hay diversas posiciones y en el centro están los niños y adolescentes que están atentos a todo ello y es como ellos están, digamos, absorbiendo todo aquello que acontece, ¿no? Entonces, yo considero de que en estos últimos tiempos ha habido tal vez este enfoque hacia debilitar la familia de parte de instancias de repente de gobierno, pero gracias a Dios, la iglesia que está conectada con el Espíritu de Dios también tiene discernimiento, ¿no? Y entonces está atenta, porque el hogar es el centro de formación de valores, es el centro de la formación de la espiritualidad. Nosotros, los que estamos aquí ahorita, estamos dando testimonio de ello, ¿no? Somos hijos que hemos tenido padres y tenemos padres que han formado en nosotros valores, ¿no? Tan importantes. Y cuando se nos preguntaba sobre el legado, entonces el testimonio que hemos dado no es que necesariamente nos sentaron a dar una clase, sino que aprendimos viendo su testimonio, su ejemplo, ¿no? Entonces, esas son, digamos, cosas que para muchos es una amenaza, ¿no? Entonces, estaba meditando también en ese contexto en el cual estamos de pandemia. Dios en su amor y sabiduría ha hecho que todos estemos encerraditos en casa, en familia, porque sabe que la familia es el centro de la fortaleza, ¿no? Entonces, en medio de toda esta incertidumbre, ideas y cosas que hacen tambalear y quieren hacer tambalear la identidad, ¿no? La identidad natural, entonces está la familia para hacer frente, pero familias que están fortalecidas, familias centradas en la palabra, ¿no? Familias que están conectadas con el Señor, familias que tienen discernimiento, padres que han tomado con mucha responsabilidad ese encargo que Dios dio de formar a sus hijos, ¿no? No solo en palabras, sino su vida completa. Entonces, la forma que el enemigo ha estado usando en esos últimos tiempos es terquiversando, ¿no? Ya no está solamente la familia, así como Dios lo había determinado, sino que ahora hay diversos tipos. Entonces ahí entramos en otros temas muy peligrosos, pero gracias a Dios, porque la iglesia del Señor atenta puede fortalecer ese centro formativo que es la familia. Qué bueno. Betty, ¿por qué la familia es la piedra en los zapatos de esta amenaza, ¿no? De estos organismos internacionales que quieren destruir la familia? ¿Por qué es una amenaza a la familia? La familia es un núcleo unido, donde reina la unidad. Esa es una familia, ¿verdad? Donde se desarrollan los valores, unos padres activos enseñando a sus hijos valores. Esa familia va a ser una familia sana, saludable, ¿verdad? Que va a hacer muchos cambios en nuestra sociedad. Es por eso que vemos tanto hostigamiento de parte del gobierno, de parte de la educación pública especialmente, donde vemos que quieren cambiar todo eso para destruir la familia, para destruir los valores que nosotros hemos aprendido como hijos cristianos, que enseñamos en la iglesia. Es ahí donde vemos que los jóvenes se tambalean porque escuchan muchas cosas afuera. Y como directora yo puedo atestiguar tanto libertinaje y tanta presión para que los educadores enseñemos esta nueva currículum. So, es muy difícil, pero sabemos que si las familias son unidas, las familias se juntan y desarrollan, y los padres son los que desarrollan en los hijos esos valores y están siempre alineados con la iglesia, entonces va a ser muy difícil que ellos quiebren eso. Pero es el temor a que si las familias siguen como deben de ser, no va a haber cabida para ellos. Entonces ellos tratan de sacar eso que los está molestando, ¿verdad? Y tratan de traer nuevas ideas, nuevas
formas de una nueva familia diferente para confundir. Por eso es importante que nuestras familias seamos más unidos ahora y que nosotros como pastores sea la prioridad de enseñar a los padres los valores que tenemos que instruir a nuestros hijos. De repente, Betty, ¿te atreves a dar una estadística en este momento? Tú como directora de una escuela de 10 alumnos, ¿quiénes son los que tienen más posibilidad de avanzar? Ya no moralmente, sino académicamente. ¿Gente que tiene una buena familia o gente con familia disfuncional? Tú lo has vivido de repente en tu experiencia tan larga como directora. Cuando vemos familias que tienen a padres muy involucrados, aunque los padres no sean muy preparados, vamos a decir secularmente, pero son padres que saben que la educación es muy importante, que saben el rol de ser buenos padres, cuando están involucrados asistiendo a las clases de los niños, a las charlas que damos como educadores, esos niños tienen 100% para salir adelante. De unos 10 niños, si tenemos padres involucrados de esa manera, serán unos 2 de repente. Yeah. De repente. Y de esos 2 estamos seguros que son hogares con valores bien fuertes, ¿no? Estamos seguros. Claro, se sienten seguros, ¿no? Claro. Protegidos, con una buena autoestima. Claro que sí. Moisés, ¿por qué la familia es un problema a disolver de parte de la gente que no cree en Dios y ven todo relativo? Sí, yo pienso que es un problema que tiene miles de años. Lo vemos hasta en el comienzo en el jardín del Edén. Es una rebelión en contra de Dios. Es un movimiento anti-Dios, anti lo establecido por Dios. Dios es el que ha establecido la iglesia y Satanás, el enemigo, quiere ir en contra de eso y decir que no necesitamos la familia, que no hay importancia en eso, pero en realidad, como todos decían, es lo más importante para la vida de un niño, de las siguientes generaciones, familias unidas, familias con Cristo en el centro. Yo pienso que es una amenaza para el reino de las tinieblas, porque todo es así de simple. Es un movimiento que va en contra de Dios y quiere destruir a las personas, porque vemos cuando hay familias destruidas, los jóvenes resortan más a las drogas, al alcohol, a diferentes vicios, porque no tienen ejemplos, no tienen esa guianza que da la familia. Por eso yo pienso que es algo que viene del enemigo y algo que va directamente en contra de Dios. Gracias, Moisés. Parece que fuera pastor, ¿no? Muy importante lo que está diciendo. Tinieblas y la luz. Quisiera que me digan ustedes, aporten algo sobre la perversa ideología de género y el peligro que esto acarrea para nuestros niños. Yo tomé un apunte de un conferencista muy famoso que habla de Canadá. Betty, sabes que Canadá está cerquita, ¿no? Acá estamos de frontera, ¿no? con Estados Unidos. En Canadá, lo voy a leer porque me gustó, sobre el peligro de esta ideología. En Canadá se vive ya la dictadura de género. La ley 89 del 2017 en Ontario, Canadá, le permite al gobierno sacar a los niños de su hogar si sus padres se oponen a la ideología de género. Según esta ley, la orientación sexual y la identidad de género son causal para que los padres pierdan la patria potestad. Esta ley también establece que las agencias que dan en adopción niños no le den a padres que son cristianos o que tienen una ideología diferente a la de ellos. Entonces, no hay, de repente acá todavía no vivimos ese nivel, pero eso está cerca, ¿no? Es una amenaza. En el 2018, en el 16, perdón, en Canadá se eliminó los términos padre y madre, porque definen lo que es lo masculino y lo femenino. Es un peligro contra la sensibilidad de los niños. También, si una niña se siente hombre, no le puede decir la niña, tiene que decirle el niño.
según la ley en Canadá. Esto está cerca de Estados Unidos y está corriendo en América Latina. En Perú ha habido marchas sobre eso, en contra de esa ideología. Quisiera que me digan en su experiencia personal y el conocimiento que tienen, ¿por qué es tan peligroso la ideología de género en la formación de nuestros hijos y también con relación a las familias? Pastor Jerónimo Pérez. Bueno, creo que en primer lugar tenemos que reconocer de que esta ideología de género es algo que va en contra de Dios, es un pecado, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto es algo que va en contra y es peligro para la familia. En otro aspecto, es porque entonces los valores morales se rompen. Por supuesto, los valores espirituales también se rompen y entonces viene a traer un peligro. Es algo que lo estamos viendo tan claro en nuestros días, en nuestra nación. Por ejemplo, no voy a mencionar el nombre, pero hay una persona en el ambiente, existe todavía una persona en el ambiente político en esta nación que lo que estaba tratando de mencionar y de alguna manera está todavía ha estado tratando de manera más sutil, no tan fuerte como lo quería hacer, de pasar una ley que cuando un bebé naciera en los Estados Unidos, en vez de que viniera la enfermera o el doctor y le dijeran, mire, la felicito por su nuevo niño o por su nueva niña, que le dijera más bien, la felicito y aquí tiene. Recuerde que puede ser, no importa cómo nació en su cuerpo, sino cómo se siente interior. Así es que no lo llame ni niño ni niña. Wow. Es como se forma. Y eso es una de las cosas que están siendo influenciadas ahora mismo. Entonces, al destruir esto, volvemos a lo que hablamos hace un principio. Se destruye la familia. Porque cómo se desarrolla, cómo crece, cómo la familia, ¿verdad? Tienen que recurrir a otros recursos. Yo tuve una experiencia, y con esto le doy lugar a los demás que están ahí, tuve la experiencia en un caso de nuestra iglesia donde estábamos ahora pastoreando, comenzaron a llegar una pareja, y era una familia. Y en primer lugar, todo parecía lo más bien. Después de un tiempo, nos dimos cuenta que era una pareja de dos damas y con una joven. Y no los rechazamos, los dejamos ahí, predicamos la palabra de verdad para que aprendieran todo eso. Y, y esto fue un reto para nosotros, para hacerles dejar ver lo que dice Dios acerca de la familia, el deseo de Dios y el por qué es en relación en esto. El de crecer y multiplicados no pudo haber sido posible si Dios hubiera creado dos Adán o dos Evas, de acuerdo a la formación. Entonces, por eso es que es importante en el desarrollo de esto y cada vez cuando se levanta un tema como este, viene siendo como un ataque, o viene siendo un ataque a la familia, a la moralidad y para la iglesia en relación a la espiritualidad de la iglesia de Dios. Muy bien. Normita, ¿por qué es tan peligrosa, perniciosa y aberrante la ideología de género? Bueno, considero que todo aquello que pretende cambiar aspectos que pertenecen a nuestra identidad natural es una amenaza muy fuerte, ¿no? Porque va en contra a la esencia de la creación del ser humano, a la condición diferencial con la que nacemos, hombre, mujer, ¿no? Entonces, en ese sentido, no podemos permitir que con el fin de lograr la aceptación de las nuevas formas de vivir la sexualidad, se pretenda desvincular sexo y género, manifestando que el género es una construcción social, ¿no? Y por tanto no se hereda biológicamente, sino que se decide culturalmente, como decía el pastor, no le llame ni niño ni niña porque lo decidirá más adelante. O sea, es algo que va
totalmente en contra de la palabra, ¿no? Y ahí radica el peligro, ¿no? Todo esto lleva al pensamiento de una sexualidad mutante, ¿no? Es decir, no es como nació, no es como el Señor decidió que sea, sino que esto puede cambiar, ¿no? Y nos lleva también a un relativismo moral, ¿no? No está el sustento de la palabra que dirige mi accionar, ¿no? Sino que todo es relativo a como yo lo sienta, a como yo lo piense. Entonces, toda esta corriente, pues, se ajusta más bien a un pensamiento de que todo se adecua a mi deseo, ¿no? Conforme yo me sienta feliz, eso tiene que ser, ¿no? Entonces nos aparta y entonces es conveniente para ellos dejar la palabra a un lado porque la palabra no es mutante, no cambia, la palabra permanece para siempre. Entonces, más bien aquellos que van en otra corriente procuran que la palabra se ajuste, ¿no? Entonces, yo considero que ahí está el peligro porque pone, digamos, en riesgo lo que es la centralidad de la creación, ¿no? De nuestra identidad natural. Pone a los niños en una disyuntiva. No tiene un asidero firme, pero por eso justamente es lo que compartíamos al inicio, el valor de la formación en casa, con el centro, una formación cristocéntrica, una formación basada en la palabra, ¿no? Entonces, ahí considero el riesgo cuando nos apartamos de esa base firme de la palabra. Muy bien, Betty y Tamara, desde la perspectiva de una educadora con tanta experiencia, ¿por qué es tan peligroso la ideología de género? Es, como voy a hablar como habló Moisés, satánico. Al llegar a confrontar a niños a hacer decisiones tan pequeños, he visto en las escuelas que es tan difícil para estos niños, tanto para ellos personalmente aceptar algo que se les está hablando, o tanto para ver a sus padres. Me acuerdo de una experiencia de una familia en mi escuela donde era papá, mamá, y luego se separaron y luego era mamá, mamá con el niño. Y me acuerdo que ese niño cambió tanto físicamente, cambió tanto mentalmente, era un niño muy bueno, un niño muy estudioso, muy responsable, pero con esa decisión de la mamá fue un cambio total. Y vimos cómo el estrés de su familia pudo afectarle tanto a él. También vimos a otros niños que tenían influencia, y cuando nosotros los educadores nos decían, ustedes tienen que aceptar lo que los niños dicen, que ya no van a ser José, ahora van a ser llamados María. Wow. Y los niños lo escuchan y lo entienden y dicen, pues ya no me llamo José, llámame María. Y me tienen que decir María, y tú les hablas y les dices, tú no eres María, mira, tú no eres María. Es bien difícil, pero ellos entienden. Los niños menores, obviamente en la primaria entienden, pero cuando ya están más grandes, más difícil para ellos, porque están confundidos, y ahí es donde viene lo que estábamos hablando de las familias, la importancia de la familia, de los valores que se les da. Porque en las escuelas, yo como educadora digo, la escuela no tiene parte de enseñar nada de eso, porque eso viene del hogar. Nosotros como educadores tenemos que estar enfocados en la currículum de ellos, que tienen que prepararse para ser profesionales más adelante. Eso debe de venir del hogar, debe venir de las iglesias, ¿verdad? Esos desarrollos de valores, pero sí afecta a los jóvenes, especialmente que están en transición, que están desarrollándose, afecta demasiado las decisiones de los padres, o de ellos mismos. So es algo terrible que estamos viviendo en estos días. Y todo eso va contra lo que estamos nosotros hablando de la familia, de la importancia de una familia sana, saludable, de acuerdo a lo que Dios dispuso. Muchas gracias, Betty. Moisés, ¿qué puedes aportar sobre la ideología de género? No, sí, como están hablando mis hermanos,
que va en contra del diseño y el propósito que Dios tiene para el ser humano. Puede confundir, definitivamente confunde a los niños en una edad en cual son muy impresionables, pueden creer en cualquier cosa que les diga la gente, sus profesores, sus amigos. Por eso, como decía la pastora Betty, que es la responsabilidad de la familia. Y yo pienso que eso se debe enfatizar a los muchachos, porque ahorita hay muchas corrientes de querer redefinir lo que Dios ya estableció, que está en la palabra de Dios, y es biológico, algo que la sociedad no debería meterse, porque eso ya es establecido por Dios y eso es el propósito que Él tiene para el ser humano. Gracias. Hay un relato del activismo gay que ha logrado permear en la sociedad y también, lamentablemente, en algunas iglesias. Lamentablemente, ha permeado y han desvinculado, como decía Normita, el sexo del género. Porque el sexo solamente serían dos, ¿verdad? Sexo masculino y femenino. Pero hablar de género, pues, abre más de 100 géneros y diversidad de sexualidad. Estaba viendo que hay sexo con los árboles, con los animales, con los muertos, con los niños, pedofilia. Y pare de contar, hay más de 100 géneros. Y es increíble, es tan ridículo lo que ellos dicen, pero han logrado establecer un relato. Y ellos parecen normales y nosotros somos los arcaicos, los ignorantes, los retrógradas. ¿En qué falló la iglesia? ¿Y qué ajustes debe haber en la educación cristiana? ¿Y cuánto valor tiene la escuela dominical en estos tiempos para ser un dique, un muro de contención? ¿Qué ajuste tendríamos que hacer en lo que predicamos y enseñamos? Y si deberíamos enfrentar esto frontalmente o nos callamos. Pastor Jerónimo, ya vamos terminando el programa, así que quiero que usted nos dé esa pauta. Mi hermano, creo que una de las cosas importantes que como pastores, y yo como pastor trato, donde Dios me da la oportunidad de estar ministrando, y es en el discipulado. El discipulado es donde la persona aprende el por qué está aprendiendo. No es basado meramente en las emociones, ¿verdad? En un llamado, muchos reaccionan por un momento emocional, pero ese que me hace pensar, me hace reflexionar. Jesús ocupó tiempo para enseñarle a sus discípulos lo que era el ministerio, lo que era la razón por la cual había venido. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Creo de que más que nunca, la iglesia debe de estar al frente enseñando los valores cristianos. Y no es que no lo esté enseñando, pero no dejando de que influencias externas vengan por el modernismo o por cualquier otra razón, vengan a tratar de cambiar el idealismo de lo que es la iglesia. Y, por supuesto, esto también no solo se debe transmitir, no solo se debe quedar en la iglesia, sino que debe ser transmitido al hogar, ¿verdad? Una de mis hermanas, ahora mismo no recuerdo quién, dijo de lo importante de que el asunto de la iglesia, el aprender ayer, pero el asunto del hogar y que todo estaba unido, ¿verdad? Entonces, la enseñanza de la iglesia, el discipulado de la iglesia tiene, y lo que se enseña en los hogares cristianos deben ir de acuerdo, deben ir mutuos, deben de darse la mano, deben de ser de apoyo mutuamente. Y debe de enfatizarse en esos aspectos claros de lo que es la palabra de Dios, lo que es doctrina. Doctrina para muchos es una palabra muy mala. Doctrina es aprender lo que está ahí y saber por qué Dios lo ha dicho y tener esa base sólida para poder seguir adelante. Solo permítame terminar esto. Y esto lo vemos mucho en algunas partes en nuestra nación, aquí en los Estados Unidos. Últimamente
en muchos hogares, no digo todos, pero en muchos hogares han dejado que la iglesia sea solo la parte, quien tenga la responsabilidad de enseñar en el aspecto espiritual. Y eso está, en cierta forma, eso está bueno, pero ¿dónde es que pasa la mayor parte del tiempo las personas? Escuela. En la iglesia, es afuera de la iglesia, ¿verdad? ¿Y dónde es el primer aspecto de enseñanza de un muchacho? En el hogar, en la escuela y luego con sus amigos, en las calles. Y entonces todo esto debe de unirse y para ellos deben de tener esa base sólida. Por eso que cuando la familia es sólida y está fundamentada fuerte en la palabra de Dios, vamos a tener una iglesia sólida y vamos a tener una comunidad sólida en el servicio. Hay un versículo que a mí me ha llamado mucho la atención. Dice que después que pasó Moisés, después que pasó Josué y todo ese tiempo, después se levantó una generación que no sabía, que se apartó, no sabía de Dios. Y digo, ¿cómo puede ser siendo el pueblo de Dios y no sabía de Dios? Hubo algo que no hubo una conexión. Y creo que eso es lo que debemos de hacer hoy en día, tratar de tener la conexión, uniéndonos las fuerzas, iglesia con la familia, en la enseñanza sin descuidar ellos. Es bueno hablar de ánimo, de tener una buena actitud, de ver las cosas, pero tenemos que enseñar la palabra, la doctrina, un buen fundamento para el desarrollo de la vida, porque con un fundamento falso, dijo Jesús, con un fundamento falso, un fundamento sobre la arena, vendrán ríos, vendrán tempestades, cualquiera puede venir, robarte y te acabas, pero el que está parado sobre la roca, un buen fundamento, lo que ha creído, en la buena enseñanza, no importa lo que vengan, los ataques, no importa lo que el gobierno, no importa lo que las otras personas digan, si estamos firmes vamos a poder, y con la ayuda de Dios, por supuesto, seguir hacia adelante. Gracias, Pastor. Pastora Betty, ¿qué ajustes tendríamos que hacer como iglesia en educación cristiana para contrarrestar estas corrientes? La educación cristiana es muy importante, especialmente para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Mas, sin embargo, estoy de acuerdo con el pastor Pérez en que como pastores, como iglesia, tenemos que educar y enseñar especialmente a los adultos, a los padres. Si los padres están anclados bien con los valores, con la fe, con las verdades bíblicas y ellos han aplicado eso a sus vidas, entonces ellos van a enseñar eso a sus hijos. Van a instruirle, como dice la palabra, instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará jamás. Y eso es muy cierto. Y muchas veces dejamos que la iglesia haga el trabajo con los niños, haga el trabajo con los jóvenes, pero en la semana no pasa nada en las casas, no en todas las casas. Pero estamos dejando eso y a veces los padres, especialmente en nuestro país, cuando los padres trabajan mucho, no están en casa suficiente y entendemos que por el tiempo, el cansancio, no están haciendo el trabajo que verdaderamente los papás tenemos que hacer con nuestros hijos. Entonces estamos viendo resultados, pero es importante que como iglesia, como pastores, instruyamos a los padres la importancia que es de ellos sentarse con la palabra, instruir, hacer sus devocionales diarios para que los hijos empiecen a desarrollar y a entender por qué mi papá confía en Dios, por qué él tiene fe a ojos cerrados con Dios, por qué las experiencias, así como nosotros hijos de pastores vimos el ejemplo de papá. Como decía Normita, orando a su papá a las 5 de la mañana, yo me acuerdo cuando íbamos de viaje, hemos ido a muchos viajes con mi papá, aún de adulto, yo sabía que a las 5 en el hotel él estaba orando con mi mamá a las 5:30 de la mañana, leyendo, y muchas veces yo sabía y iba con ellos porque eso ha sido algo que he visto toda mi vida. Entonces uno crece con eso, entonces ahí están los valores que los hijos hemos visto y estamos nosotros siguiendo igual, ¿verdad? Entonces es importante que pastores nosotros nos dediquemos a enseñar a las familias, a los padres, decirle la importancia que es el rol de ellos en la vida diaria, pero también espiritual, porque nosotros no lo podemos hacer en una hora, los maestros de la escuela dominical no lo pueden hacer en 45 minutos, es diariamente el constante énfasis familiar. Interesante, ¿no? Apuntar a los padres porque ellos son los que pasan más tiempo con los niños. Y los niños no pueden de repente cambiar con la enseñanza del maestro ni de la escuela porque no es suficiente. Es interesante que la educación cristiana, y esto va para los pastores, apuntemos en el discipulado, como dice el pastor Jerónimo, pero con los padres.
para que ellos tomen ahí ajustes en el hogar. Normita, ¿qué tendríamos que hacer algo más para que la iglesia pueda pelear esta batalla? Sí, escuchando al pastor Jerónimo, a Betty, considero que el camino para contrarrestar todas estas corrientes que perjudican a nuestros niños, a las familias, es enfatizar justamente la labor en los hogares, ¿no? Con los padres, porque son los padres los llamados y los que han recibido directamente el encargo de Dios de formar a sus hijos, ¿no? Entonces, pero qué importante es que los padres vivan su fe, o sea, que ya sean consecuentes, ¿no? Porque si bien la familia y los padres cumplen ese rol tan importante, nosotros hemos tenido la bendición de ver maravillosos ejemplos y eso ha marcado nuestra vida. Pero también yo he conocido y he escuchado con mucha tristeza testimonios diferentes de hijos, de líderes a veces de las iglesias, de que dicen, no, mi papá es bueno, en la iglesia está allí, pero en mi casa no. Entonces, eso los ha marcado de por vida y los ha alejado. Entonces, yo creo que debemos, sí, nosotros como iglesia, tomamos ese énfasis de la familia, entonces vamos a tener familias sanas, iglesia sana, país sano. Entonces, esa es la clave, ¿no? Yo creo que esa es la clave, el tema de la enseñanza en casa y la iglesia, el énfasis en la educación cristiana a diversos niveles, con los padres, la capacitación al personal docente de escuela dominical, porque como dijo el pastor Moisés, y yo soy editora, y entonces me he centrado en desarrollo de material bíblico diverso, pero para desarrollar ese material bíblico, entonces primero me centro en la necesidad de los niños y de los adolescentes. Y en el tema digital he encontrado una brecha muy grande. Yo veía a los niños, ¿qué les interesa con los jueguitos que tienen? Todo es, explota, le explotó la cabeza, sale la sangre y ellos están atentos. Y igual los adolescentes, con las diversas aplicaciones. Y a veces simplemente lo que optamos, los adultos en casa, no, eso es pecado, eso es del diablo, no la agarres, no prendas, no te bajes la aplicación. Pero, ¿qué alternativa tenemos? Con igual calidad, excelente contenido, buen desarrollo técnico, pero enfocando a valores, enfocando a temas positivos. Siempre yo le decía a mi equipo, para mí es un reto. Si veo a un adolescente que está feliz con una aplicación, tengo que decirle, tengo otra alternativa, pero por el lado positivo. Pero a veces, lamentablemente, la iglesia hemos dejado ese espacio para los que hacen el mal. Invierten millones y millones y convocan a jóvenes talentosos para desarrollar contenidos que llevan a los niños, adolescentes por el camino de la violencia. Entonces la iglesia está llamada ahora, por todo este tema lamentable de la pandemia, de pronto ha surgido el tema digital. Pero es un tema que ya viene de mucho tiempo, pero la iglesia lo había dejado allí. Entonces es hora que los jóvenes, aquellos que el Señor les ha dado ese talento de poder entrar en las diversas plataformas digitales, el desarrollo de aplicaciones, podamos ser propositivos, ¿no? Proactivos en desarrollo de contenidos en formación de valores, ¿no? Entonces, que así como hay tantas apps para bajar gratis con contenidos desastrosos, que haya muchas apps con contenidos de valores, ¿no? Creo que ese es el reto que tenemos, desafío que tenemos como iglesia. Gracias. Mire, estamos recogiendo bastantes propuestas. Pastor Jerónimo, el discipulado, la hermana Betty, apuntar a los padres, y Normita, proponer alternativas ante el avance tecnológico en la maldad. Y Normita ha colaborado para la traducción de la Biblia en quechua, que ha llevado a rincones del Perú donde antes no se leía el Evangelio. Ahora, gracias al trabajo de Sociedad Bíblica del Perú, y ella también su esfuerzo, se ha traducido la Biblia a idiomas, ¿no? De la selva, y yo estoy muy orgulloso de Normita. Moisés, ¿qué
tenemos que hacer en la iglesia para contrarrestar? Tú que eres muy preciso, dinos en un minuto. Ya lo dijeron todo, pero estoy aprendiendo mucho y lo que dijo Normita me encantó mucho de lo de ser consecuentes. Para los jóvenes es muy importante ver buenos ejemplos, aunque nadie es perfecto, pero ver buenos ejemplos y no solamente personas que te dicen qué hacer, pero que viven de esa manera, que te inspiran a seguir viviendo la vida cristiana. Y pienso que lo que dijo también la pastora Betty acerca de capacitar a los padres, porque son los maestros más importantes para los niños, por sus enseñanzas y por su ejemplo. Pienso que en la iglesia eso podemos hacer definitivamente, hablar a los padres de la importancia de lo que creemos, lo que dice la Biblia acerca de todo, del matrimonio, del género, ¿verdad? Y pienso que todo eso ayuda demasiado. Para terminar, ya se nos fue la hora, pero ha estado tan rico esto, tan sabroso y tan condensado, que es una bendición tener en un solo programa a un pastor con esa vasta experiencia, a una directora como Betty, educadora, y a Normita, que es una excelente profesional en la comunicación y en el diseño, y a Moisés, que es un muchacho que ama al Señor. Pero quisiera pedirles en 2 minutos para cada uno de ustedes la importancia de la Biblia. Se ha querido menospreciar la Biblia, declararla obsoleta, o querer redefinir la Biblia o reescribir la Biblia. Se le ha acusado que es un libro viejo y que no está de acuerdo al siglo XXI. Y se escogen pasajes que van con esta ideología de género, y los demás pasajes ya no son inspirados, no sirven, solo es amor, 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 pero cuando hay juicio sobre el pecado, ese tipo de pecado de la ideología de género, entonces la Biblia ya no sirve. En 2 minutos, a ver, ¿qué pueden decir sobre la Biblia? ¿Qué es para usted y usted qué piensa sobre la Biblia y cómo ayuda en este tiempo tan difícil? Pastor Jerónimo. Para mí, la Biblia es todo, en el aspecto de o es todo o es nada. Y la Biblia, como sabemos, es la palabra de Dios. Y es el manual de instrucciones que Dios nos ha dejado para nosotros. Ahora, el que no va a estar de acuerdo, no importa lo que digamos, no va a estar de acuerdo, siempre va a encontrar algo malo. Pero si le da una oportunidad a esa persona, sin tener ningún prejuicio, si le da una oportunidad para ver si la Biblia es la verdad, estoy seguro de que va a haber mucho más que pruebas sobre ello. Nuevamente, creo que hay ejemplos tras ejemplos, porque esto no es nada nuevo, ¿sabe? Desde un principio la Biblia ha estado tratando de la gente que no quererla, encontrar algo malo. Pero es ahí donde entonces estamos en la iglesia, donde aprenderla y que no tengamos miedo en creer en esto. Hay una explicación para todo y ahí es donde está lo base de aprenderla. Termino. Creo que una de las cosas importantes para esto, y mi papá decía esto y lo aprendí de él, le dijo, léela para ser sabio, pero vívela para ir al cielo. Amén. Qué bueno. Pastora Betty, la Biblia para usted. Igual, la Biblia es un tesoro realmente. Cuando yo enseño a los jóvenes, les digo, ¿quieren saber historias de amor? Lean la Biblia. ¿Quieren saber una novela? Lean la historia de Ruth y Boaz. Hay tantas historias, es que la Biblia tiene de todo realmente. Está llena de valores, está llena de bendición, de promesas, si uno está pasando momentos difíciles, o uno cuando vea la Biblia y uno dice, wow, este libro ni tan grande, ¿verdad? Pero tiene tanto detalle que puede, como dice el hermano, si uno vive la Biblia, wow. Y eso es lo que queremos instruir a nuestros hermanos, a nuestras familias en la iglesia, que aprendan a amar la Biblia y a ponerla en un lugar especial. No es un libro más, es un tesoro que nos da instrucciones cómo vamos a seguir nuestra vida, y eso nos va a asegurar vida eterna. Y eso es algo importante que tenemos que decirles a nuestros hijos también. Cuando enseñamos en la escuela dominical, yo cuando enseñaba a mis alumnos les decía,
Pongan atención a lo que la Biblia dice porque estamos pasando horas. Es un domingo, podemos estar en la playa, pero si venimos y no escuchamos y no entendemos lo que la palabra nos dice, no nos va a llegar a ningún lado. Mejor vámonos a la playa, decía, porque eso nos está dando una ruta para la vida eterna. Y si la vemos así, realmente la Biblia es un tesoro que nos prepara para lo que va a venir. Gracias, Betty. Normita, ¿la Biblia para ti? Para mí la Biblia es la base de nuestra fe, es la fuente de valores. La Biblia transforma, la Biblia es palabra de vida eterna. Y algo mencionó mi tío sobre el trabajo que realizo de traducción de la Biblia a las diversas lenguas maternas en el Perú. Es increíble el ansia que tienen las comunidades por tener la palabra y cómo la palabra transforma su vida cuando le llega en el idioma de su corazón. La Biblia transforma toda una comunidad, la Biblia le da valor a las personas que han sido discriminadas, han sido dejadas a un lado, porque eres indígena, porque eres de esta condición, pero cuando le llega la palabra y pueden entenderla, se les abre todo un mundo y pueden decir yo valgo, porque Dios, el Todopoderoso, el Creador del mundo, también habla en mi idioma. Conozco tantos testimonios de personas de mujeres que solamente usaban sus manos en la chacra y estaban acostumbradas a esa actividad, que por leer la Biblia terminaron todo un programa de alfabetización leyendo la Biblia. Y aunque el gobierno venía con diversos programas ofreciéndole un dinero, a veces lo llevaban para que alguien haga la tarea en casa y venían por el dinero. Y bueno, el gobierno pensó que habían alfabetizado, pero no era cierto. Pero cuando el programa de alfabetización lo hizo la iglesia, con la motivación de que puedan leer la Biblia, personas, mujeres del campo, con más de 50, 60 años, apenas podían de repente agarrar el lápiz, pero con la motivación de leer la palabra. Entonces, por eso la palabra es tan importante porque transforma la vida del ser humano. Y por eso trabajamos, yo me siento tan feliz de poder trabajar en este ministerio tan importante de la traducción de la palabra de Dios. Y ahorita en Perú estamos desarrollando la traducción de la Biblia al Maxiguenga, es una comunidad indígena que está en la selva, en las riberas del río Urubamba, un equipo de 4 traductores Maxiguenga trabajando. Se está traduciendo la palabra por primera vez a lengua de señas peruana por un equipo de traductores sordos, porque ellos quieren tener la palabra. Este año culminamos la traducción de la Biblia completa al quechua del este de Apurímac y toda una comunidad está esperando tener la palabra completa para disfrutar de esa palabra de vida eterna. Entonces la Biblia transforma, cambia vidas, es todo. Gracias, Normita. Moisés, ¿la Biblia para ti? ¿Cómo te Sí, la ayuda? Biblia para mí es oxígeno espiritual. Me trae paz, me trae gozo, me hace acercarme más al Señor, querer más de Dios, saber más de Dios. Produce hambre en mí para meterme más en los caminos del Señor y cuánto el Señor nos ama y el propósito, el plan que Él tiene para nosotros, sus características a través de toda la Biblia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y es también un mapa, es una guía. Como dice la palabra, es lámpara a nuestros pies y es todo, como decía el pastor. Gracias. Cuando tenía 5 años, Moisés le gustaba predicar a los niños, pero tenía que ponerse la corbata y la tira y les decía, arrepiéntanse, pecadores. Es increíble, pero Dios es tan bueno. Para terminar, quisiera que ustedes den unas palabras finales, pero como hemos hablado de maestro, de educación, quisiera que usted honre a un maestro que usted se acuerda de su niñez. No sé si se van a acordar, pastor, no sé si se va a acordar, pero yo sí me acuerdo. Tal vez
creo que es el momento de honrar a un maestro que marcó su vida en la escuela dominical. Diga el nombre y luego despídase con unas palabras finales. Así que, Pastor Jerónimo, a ver si se acuerda. El siglo pasado. He estado tratando de acordarme el nombre, pero no me acuerdo. La verdad, el nombre no me acuerdo. Pero sí me acuerdo de algo que este maestro hacía tan real la palabra en su enseñanza, ¿verdad? Que yo la vivía, estaba como en el asiento, como que yo estaba alrededor y wow. La película ahí. Sí, sí, era una película y tenía una facilidad y amaba a los niños, amaba y se preocupaba y nos dejaba mucho trabajo, lectura bíblica, aprenderse versículos, pero tenía premios y eso era algo que me animaba, ¿verdad? También, pero eso me lo hizo tan real esa palabra que yo la viví mientras estaba aprendiendo y eso marcó mi vida. Yo doy gracias a Dios por este maestro. Y gracias a usted, mi hermano, por darme la oportunidad y bendiciones a todos los que han sido parte juntamente conmigo en este programa y a la iglesia los amo mucho, espero con la ayuda de Dios verlos pronto. Pronto, gracias. Pastora Betty, ¿se acuerda de una maestra o ya no? No me acuerdo realmente de una en particular, pero me acuerdo de dos hermanas que servían en la escuela dominical. Eran tan lindas, tan suaves, tan amorosas. Me acuerdo que siempre a mí me daban un trato muy especial. Era la hija del pastor. La hija del pastor. Me quedaban siempre para que yo recogiera la ofrenda, para que yo pasara las cosas. Siempre me acuerdo de eso. Digo, eran tan, y no me acuerdo sus nombres, pero me acuerdo de ellas dos en particular. Es tan importante tener esa vocación, ¿verdad? Porque cuando lo hacen de vocación con amor, llega a los corazones de los niños. Ha sido un placer, Pastor Moisés, de poder estar estos momentos con ustedes y lindo poder visto a cada uno de ustedes. El hermano Pérez, mi papá, conocía muy bien a su papá y cuando estábamos hablando me estaba recordando de su papá también y a Norma, pues obviamente conocemos de muchos años a tus papis. Qué lindo compartir estos momentos. Muchas gracias por la invitación. Amén, qué lindo. Gracias, Betty, por honrarnos con tu presencia y derramar la sabiduría y consejo, ¿verdad? Nos han dejado con muchos desafíos. Normita, ¿te acuerdas de alguien? ¿Alguna maestra? Sí, me acuerdo de una maestra, y es mi tía. A ver, Mi ¿sí? tía María Sandoval. Oh, ok. Ella realmente con un talento tan especial para cautivar a los niños, nos tenía a todos allí yendo de un lado para otro, porque ella caminaba y nos contaba la historia y todos estábamos pero siguiéndola, ¿no? Ya. Y entonces, y la parte de la aplicación, ¿no? Entonces creo que es tan importante ese llamado, como decía Betty, de la enseñanza y cómo marca en tantos niños, ¿no? Y bueno, agradecer a todos los maestros de la escuela dominical que con tanto amor se preparan y hacen este servicio al Señor, ¿no? Y bueno, gracias por haberme permitido compartir con todos este programa tan lindo y tan ameno. Gracias, tío. Realmente es un honor haber compartido con tantos y todos haber tenido la oportunidad de honrar a nuestros padres y el legado que nos dejaron a cada uno. Gracias, Normita. Moisés, ¿te acuerdas de alguien? Claro que sí, sí, la que siempre me recuerdo y nunca me olvidaré es de la hermana Lili Urrutia. Ella, yo era un niño un poco travieso, Poco, sí, ¿no? mucho. Era el más travieso de mi clase, el hijo del pastor, imagínense. Y todos los sugieres me conocían, los diáconos, y ella también, pero nunca se me va a olvidar su paciencia, su amor que tenía, siempre preparaba sus clases, y eso se quedará siempre en mi corazón. Yo la quería mucho a ella, ella está en la presencia del Señor, pero su amor para todos los alumnos, su preparación y sí, eso solo muestra la importancia de los ejemplos cristianos, de la iglesia, del valor que tiene para los muchachos, que uno nunca se olvida de esas cosas. Y Gracias. fue una bendición estar en ese programa y con todos mis hermanos. Aprendí mucho y que el Señor les bendiga. Para terminar, quisiera primero agradecer a todos, Pastor Jerónimo, Pastora Betty, Normita, mi sobrina, Moisés, mi hijo. Gracias a todos porque han bendecido, enriquecido este programa, Punto de Vista.
Para resumir, quiero nomás decir que nuestros niños están en peligro y los padres de familia no pueden renunciar a su responsabilidad imperativa desde el cielo de la instrucción de los hijos. Como decía la pastora Betty, padres, hay que poner la barba sobre el remojo. Se están robando a nuestros hijos y no podemos abandonarlos en los aparatos electrónicos y renunciar a educarlos. No lo podemos hacer. La escuela puede formar en lo académico. La iglesia tiene que formar valores espirituales. Este es un tiempo en el cual tenemos que ser claros, contundentes. No podemos ser tolerantes ni permisivos, como lo fue Lot ante ese pecado de Sodoma y Gomorra. Es tiempo de levantar la voz. Y este programa es un pequeño aporte para que la iglesia ponga su atención en nuestros niños. Se los están robando, los quieren pervertir, confundir, quieren desnaturalizar la sexualidad, quieren romper el diseño que Dios ha establecido para el matrimonio, para la familia y para la sexualidad. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. El resto es Mickey Mouse. El resto es cualquier cosa. No podemos renunciar a los principios bíblicos. No podemos dejar nuestros hijos, los niños, la iglesia, en manos de teólogos liberales, en manos de maestros que no son confiables, que son sospechosos. Yo haría un llamado a la iglesia, pero también a los seminarios bíblicos. Tengan mucho cuidado quiénes son los maestros allí. No podemos tener un relajo en este aspecto. Hay que cuidar la herencia de nuestro evangelio, que son los niños. Así que gracias por todo. Será hasta otra oportunidad. Por favor, vaya a nuestra página en YouTube, Pastor Moisés Leca, ponga ahí que quiere ser parte de ese canal, marque el dedito ahí y entre, y queremos siempre regalarles estos programas. Dios les bendiga. Será hasta otra oportunidad. Bendiciones. Bye bye. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias.